Santiago me tocó vivir un temporal. Está bien complicado el clima hacia el sur, creo que es uno de los momentos más fríos, en realidad más lluviosos de hace mucho, mucho tiempo. Y justo paró la lluvia y tengo solo 2 horas antes de que vuelva a llover, porque no sé, como que estas son 2 horas de sol, de mucha suerte, y después creo que se viene intenso. Y en la zona en la que estoy trabajando se están construyendo muchísimos proyectos inmobiliarios para hacer una renovación urbana. Estos son algunos de estos departamentos y se están haciendo porque en la zona en la que estoy se llama Macul, es una comuna de Macul. Y la comuna de Macul tuvo una renovación de su plan regulador, por lo tanto ahora se pueden permitir construir edificios de esta altura y están a muy buenos precios. Macul no es una comuna de clase alta, es de clase media, por lo tanto estos departamentos acá están hoy en día en un muy buen precio, pero cuando esto ya sea una renovación urbana más masiva, más grande, estos departamentos van a sí o sí subir en plusvalía, porque en poco tiempo más va a estar también la línea 9 del metro. Mira, esta es una calle súper antigua, que por supuesto que se tiene que mejorar, así quedó por la lluvia. Y mira, acá tengo un edificio en construcción, otro por allá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y todos los que les estaba mostrando, lo más probable es que toda esta industria se acabe y sigan construyendo departamentos, porque allá hay otra comuna por allá que se llama, está San Joaquín y después San Miguel, y ahí también se están construyendo departamentos brutal. En toda esta zona de Santiago donde se están construyendo más, yo diría que está concentrada la mayor parte de construcción, y yo les voy a ir mostrando toda esta oferta inmobiliaria para los que les interese invertir. Yo sé que hay muchas personas que me ven que son de afuera, muchos peruanos que quieren invertir en Chile también, hay muchas personas peruanos que viven en Estados Unidos que también tienen ganas de invertir en Chile, y chilenos también que están en Estados Unidos que me escriben que también quieren invertir en Chile. Bueno, acá hay departamentos de buen precio en un lugar en que debería subir en plusvalía, porque se va a renovar completo, va a llegar, imagínense la cantidad de personas que van a empezar a vivir acá. Acá va a haber una congestión vehicular fuerte, eso sí, pero mientras tanto estamos en el proceso de inversión, y ustedes después si quieren pueden vender. Si hay que pensar en el bien raíz así, que se compra y que se vende. Es un bien totalmente transable. Este es otro edificio que ya está casi listo para entregar. Está bien bonito, tiene barandas de vidrio, todas las ventanas son termopaneles, PVC, el hormigón está bien bonito, bien pulido. Bien interesante este proyecto, no sé cómo será por dentro, pero la estética está bien buena. Y allá al fondo, con la cordillera nevada, también están esos departamentos. Yo recomiendo sí esta vista, ¿eh? La vista de acá, le llega un poco de sol, esta es súper oscura, pero hacia este lado, dándole el brazo derecho a la cordillera, quedaría súper bien como inversión. La comuna de Macul tiene este tipo de casas, que es un modelo de casa bien antiguo, pero que cada vez que tiene muchas ganas de crecer. Aquí hay un lugar donde reparan sillas, y eso es bien difícil de conseguir en Santiago, ¿eh? Los oficios se han perdido un poco. Esta calle es la famosa calle agrícola, es bien ancha, no se llena tanto, pero es bien ancha. Entonces esta es una de las arterias que saca a la gente de Macul y va llevando a otras partes, porque cuando uno presenta un proyecto para construir edificios hay que hacer estudios de impacto vial y impacto vial. Entonces uno de esos estudios de impacto vial es si todas las personas al mismo tiempo salen del edificio, hacia dónde van, por dónde evacúan, uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces ahí se ve si hay arterias o calles principales grandes que te pueden sacar de la zona. Esta es una de ellas, la calle agrícola. Esta es una escala de locales comerciales cercana. Hay varios negocios de este estilo, edificios más pequeños, eso sí, este es como un strip center ya bien grande, que tiene de todo. Por ahí Karate. Hay una farmacia que dice Instafarm. Esa farmacia es peruana, parece, ¿no? Por aquí también una ferretería. Y algunas casas utilizan sistemas de paneles solares. He visto harta eficiencia energética. Personal domiciliaria. De hecho, vi por ahí que había una persona que tenía un calentador de agua. Si lo veo, se lo voy a mostrar. La zona yo la encuentro bien segura también, porque hay una zona de carabineros que tiene acá una plaza, la 46 comisaría. Entonces todo un barrio bien seguro y bien bonito, con vistas hacia la cordillera. Yo estoy pensando bastante en la idea de invertir en una zona como Macul, porque a diferencia de algunos youtubers por ahí de finanzas que les puedan decir, las propiedades a veces son
un negocio. Es muy importante tener claro que a pesar del confort que te da, por ejemplo, la comuna de Las Condes, el confort que te da la comuna de Vitacura o otras comunas bien acomodadas de Santiago de Chile, de la capital, Macul, el potencial que tiene y el por qué es bueno invertir acá es porque hoy día las propiedades acá tienen un valor más bajo y debido a dos factores, al cambio del plan regulador comunal y además la llegada del metro, eso va a hacer que la comuna de Macul, por dos factores de 5 que tiene una tasación, o a veces tiene un poco más, pero aproximadamente 5 que son los principales, o 7 yo diría que son los principales, uno de ellos es la accesibilidad que mejora y lo otro es el cambio del plan regulador. Por eso yo estoy evaluando la posibilidad de invertir en Macul. Es más económico que invertir, por ejemplo, en la comuna de Las Condes y te aseguro que la plusvalía es algo que después, cuando lo analices bien, te vas a acordar de mí. Una de las cosas que me llama la atención de la comuna de Macul es que está lleno de carnicería y mira, y esta es como una fábrica completa, un galpón. Allí perfecto, en algún momento va a ser un paño de departamento. Ahora voy caminando por un parque que es como un bandejón central. Hay varios de estos que están repartidos por Santiago que tienen máquinas de ejercicio y cosas así. Y esto está ubicado en una zona que es como de descarga también de flujo vehicular que se llama Marathon. La calle de Marathon se construyó pensando en una próxima competencia de maratón desde el Estadio Nacional, porque esta calle conecta con el Estadio Nacional. Entonces, para poder hacer una maratón en Santiago, se construyó esta calle pensando en eso. Hoy en día las maratones no se hacen por aquí. Justo estoy pasando por un terreno que está acá al frente. Ya estoy viendo por ahí unos cascos blancos. Me da la impresión de que próximamente por acá va a haber un nuevo edificio. Seguramente la zona de maratón debería, por lo menos esta parte, de todas estas casas que están en esta avenida, seguramente en el futuro se van a empezar a construir departamentos porque como ya existen estos grandes paños por un lado, va a ser bien fácil empezar a construir. Si intentamos omitir el cable, ahí se ve la cordillera nevada después del temporal de lluvias que hubo fuerte. Mira, de allá vengo yo, de esa zona que está ahí de edificios. Mira la cantidad de edificios. Todos estos edificios, toda esta masa de viviendas en vertical van a empezar a expandirse hacia acá, hacia los lados y hacia allá. Pero van a caminar de aquí, de allá hacia acá, porque hacia atrás hay otra comuna que está haciendo lo mismo, que también mejoró su plan de regulador. Yo digo mejoró porque en el fondo lo que está haciendo es traer nuevas personas. Son comunas muy antiguas, muy antiguas que necesitan tener una renovación urbana y la están haciendo con este tipo de departamentos habitacionales. Ahora, si ustedes me preguntan si estos departamentos puedo yo hacer el negocio del Airbnb, por hoy, como desde hoy día, desde que me entregaron el departamento, yo lo veo bien difícil porque en Chile el tema de las redes sociales y las aplicaciones, cuando generan ganancias, normalmente se fiscalizan harto y cobran impuestos. El tema en Chile es bien controlado en ese aspecto. Entonces puede que sí pase, pero dependiendo, todo lo vamos a ir viendo cómo se va comportando el mercado en el futuro. Yo hoy día les puedo asegurar solamente que van a haber arriendos seguramente y mucho, una oferta de arriendos mensuales en esta zona a buenos precios y con las posibilidades de trabajar desde la casa porque todos estos departamentos tienen sistemas inteligentes. Mira cómo quedó aquí el agua, tuvieron que poner sacos. Aquí las personas probablemente se mojaron. Mira ahí el negocio. Están muy bien pensados como para personas nómades digitales. Yo lo veo súper interesante porque tiene buen precio. No tienes que endeudarte mucho si es que vas a pedirlo prestado. Es una buena alternativa, muy buena alternativa. Mira que se ve azul el cielo, qué rico recibir un poco de sol después de la lluvia intensa y el frío que hubo en Santiago. En Miami creo que está peor, pero yo creo que está igual. Las mismas inundaciones de Florida, así estamos en Santiago, en la zona sur de Santiago, un poquito en la zona del Valle del Elqui también está afectada, y que es La Serena. Y me parece que también en Centroamérica también hay lluvias intensas. Estos son antiguos edificios, deben ser cerca de los años 60. Así se construía antes en Chile, en esta zona. Se hacían este tipo de edificios que eran bien eficientes, pero estos ya quedan obsoletos. Y toda esta avenida principal y todo lo que está por allá, todo esto debería tener una renovación. Porque mira, está, no sé si descuidada es la palabra, pero es que más que nada está como un poco abandonado. Pero lo importante es que las áreas verdes existen, en los parques existen, entonces toda esta arteria
y probablemente esos departamentos se vean chiquititos. Yo pienso que toda esta zona va a tener departamentos grandes y seguramente Macul en unos años más nos va a dar una gran sorpresa, porque creo que es una comuna emergente que tiene varias cualidades de confort que están poco desarrolladas, porque en algún momento esta comuna se planificó y la planificaron buenos arquitectos y solamente falta darle una renovación. Y llegó el momento y está recién comenzando. Esta zona, por ejemplo, que está acá, que es como de autos, hay muchos de estos negocios de autos, tienen toda la intención de en algún momento ser locales comerciales para poder abastecer toda esta zona, que hoy está muy vacía, pero que probablemente se va a llenar de departamentos. Por eso considero que es una buena idea invertir en Macul, porque está recién comenzando un auge inmobiliario y se puede vender. O sea, si tú compras ahora un departamento en Macul, justo ahora, lo más probable es que en 1, en 2 o en 3 años más ya lo puedas vender cuando ya todo esto esté construido, fuerte, llegando al metro. Y en 3 años que vas a tener el dinero como estancado, porque lo vas a tener en el pie del departamento y vas a estar pagando cuotas. Pero te aseguro que en 3 años más va a valer la pena, porque es un negocio de 3, 4, ya 5 años máximo. Pero vas a comprar hoy un valor que en 5 años más va a valer mucho más, y ahí tú tienes que tomar la decisión de vender en el momento de la efervescencia o quieres seguir vendiendo cuando estén un poco más altos. Ahí es decisión tuya. Pero yo creo que los números no fallan y yo ahora aquí estoy viendo los números bien positivos. Esta zona, que es un mercado mayorista, un supermercado mayorista, acá venden cosas de supermercado bien económicas, tiene toda la intención de ser comercio en el futuro. Por ejemplo, ahí está el mall que yo les decía, el posible mall. Acá yo me estoy imaginando Easy, Home Center, Falabella, todo ese tipo de negocio de retail. Estas son las casas antiguas de Macul. Casas grandes de 2 pisos, con balcón. Pero fíjate, mira, esto es un indicio de que el balcón es súper antiguo, mira. Como de concreto. El modelo de casa, esta es una casa, pero en realidad se divide en 2, casa A y casa B. Por ahí alguna ampliación loca. Esas ampliaciones se llaman arquitectura vernácula. Están así como hechas extrañas, pero funcionan, cumplen la función de que la propiedad sea más amplia. Me encontré aquí con una familia de loros, mira. Por ahí hay otro, ahí hay uno, mira. Se fueron al cable, ahí están. Aquí me encontré con una propiedad en venta. Excelente oportunidad para inversionistas. Es un edificio grande, parece que esto es Flores. Sí, aquí venden ropa interior, es como donde la fabrican. Ahí hay algunos letreros. Y bueno, les voy a dejar el número por si están interesados y quieren contactar. El terreno es grande, ¿eh? Tremendo potencial, considerando este proyecto de renovación urbana. La Municipalidad de Macul está dando permisos. Aprovechen los permisos. De verdad que es tan difícil regularizar una propiedad y conseguir que se pueda hacer un proyecto que uno tiene. Y hoy en Macul se puede, ojo ahí. Por la misma calle, más industria. Está lleno de industrias, muchos paños grandes abiertos como para poder construir más fácil edificios, porque acá yo compro, por ejemplo, esa fábrica que es de Monarch y no tengo que comprar en la casa acá A, B, C, D, E. A veces es más fácil comprar esto, entonces por la facilidad estoy segura que estas industrias van a terminar vendiendo y lo más probable es que se hagan negocios comerciales importantes, a menos que llegue un grande, una empresa grande y que quiera hacer un mall estilo Parque Arauco acá en Macul. Hay uno que el mall de Quilín está cerca, pero este quedaría, también es posible, también es factible, no lo sé, pero como les digo, yo creo que Macul está recién comenzando. Mira cómo están construyendo por acá más edificios, y por acá me encontré con un lugar donde se puede practicar pádel, hay fútbol también, este paño. Pero mira, ahí se ven todas las grúas. Bueno, acá llegué a la calle que se llama Rodrigo Araya. Este es el límite entre Macul y Ñuñoa. De Rodrigo Araya hacia allá en Ñuñoa y de Rodrigo Araya hacia acá en Macul. Allí en la esquina podemos ver que está Imagina. Esta es una inmobiliaria que también se encuentra en Perú. Y están construyendo una serie de departamentos también acá, porque como este es el límite, el precio de los departamentos en Ñuñoa es un poco más alto que el precio de los departamentos en Macul. Entonces, de aquí para allá son departamentos más caros y de aquí para acá son más baratos. Entonces yo les recomiendo
Estamos al lado de Ñuñoa, muy cerquita. Entonces, Macul de Rodrigo de Araya Secá está bastante bueno, bastante interesante y mejores precios que estos que están en esta zona, porque Ñuñoa tiene también otro tipo de impuestos, otro nivel de impuestos. Es una comuna, distrito, como quieran decirle ustedes, un poquitito más costosa que Macul. Pero por el solo hecho de que Ñuñoa se empezó a modernizar antes. Yo podría decir que Ñuñoa empezó a construir estos edificios en el año en 2003, 2004. Yo recuerdo, no, como en el 2006, 2005, 2006, por ahí empezó fuerte Ñuñoa. Y es gracioso porque como Ñuñoa es una comuna que es de progreso, de inicio, antes era una comuna de baja escala, de repente pasó a ser de alta escala. Hay personas que venían de otras zonas más vulnerables y vieron en Ñuñoa una posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Lo mismo pienso que va a pasar con Macul. Se replica el modelo, pero a diferencia de Ñuñoa, Macul va a ser más moderno porque están implementando en sus edificios inteligencia artificial, domótica, abrir la puerta prácticamente con el celular y tener sistemas de vigilancia. Los edificios están haciendo portones automáticos que se cierran rápido, evitar los portonazos. Como les digo, la diferencia entre Macul y Ñuñoa es que Macul está teniendo edificios más modernos porque son edificios post pandemia y después de la pandemia ustedes saben que se crearon tantas cosas modernas y Macul está aprovechando el negocio inmobiliario de utilizar todo eso. Por aquí, esta es la cuadra de Ñuñoa. Acá también edificios. Mira este edificio de departamentos mira hacia el sur. Eso es lo único malo porque se fijan las fachadas muy sombrías. En cambio que ese edificio público que está ahí al frente, que apenas se alcanza a ver, recibe todo el sol. Y en invierno en Santiago es súper importante la vista hacia el norte o hacia la cordillera. El edificio público que les estaba mostrando es la escuela de suboficiales de carabineros. En el fondo acá está el edificio de los estudiantes que estudian para ser policía, los que dirigen el tránsito acá en Chile. Y bueno, muchas otras cosas más, no solamente el tránsito. La mayoría de las veredas de esta comuna de Macul tienen este diseño que es inclusivo para las personas que no pueden ver. Tienen este pavimento al medio, las personas con el bastón pueden ir tocando, por ejemplo, acá llegan a la esquina, ven los porotitos y se fijan que te da aquí hay 1, 2, 3 y aquí sale 1 para indicarte que allá hay otro camino y que llegamos a una esquina y luego acá los porotitos que están así a lo largo te dicen que hay que parar. Y acá tiene su pendiente y por acá de nuevo la misma conexión. De hecho ahí tú subes, pisas y empiezas a seguir con tu bastón. Aquí te indica que va a doblar, si no, seguir derecho. Eso es algo muy positivo que tiene esta comuna, que es una comuna inclusiva con las personas con discapacidad visual. Los semáforos en la esquina no tienen el sonido, eso sí, pero yo creo que con esto ya es un gran avance porque mejorar los pavimentos en una comuna tiene un costo bastante alto. Estas baldosas con este diseño son bastante caras. Por ejemplo, una de estas palmetas cuesta alrededor de $1. Imagínate todos los dólares que hay aquí, incluyendo además el adhesivo. Ese es otro diseño de departamento bien diferente, que tiene cubista quizás, que estas protuberancias que salen, que entran, los balcones, cambio de color del blanco al café. No se usa mucho en Chile las fachaletas como en Perú, pero aquí, por ejemplo, tenemos un diseño bien audaz. Pero esta zona, como les digo, Ñuñoa para acá, Macul para allá. Macul todavía está con esta escala. Estas casas no van a durar mucho. Aquí se ve un edificio que está mirando al sur y eso que están mirando al norte. Mira cómo les llega el sol. ¡Qué rico! Este edificio tiene un disipador sísmico justo aquí en la esquina, con esa viga en B, que tiene esa fundación allá abajo, ahí, y después suben estas diagonales como una pirámide y descarga todo ese, es como, no quiero decir voladizo, pero toda la fuerza de ese tramo que está aquí, cae, y toda la energía descarga en ese punto y se concentra en ese dado de hormigón enorme. Me encanta la audacia de la arquitectura chilena porque eso no es fácil de hacer. En Chile pasan muchas cosas como sísmicamente hablando, por lo tanto cuando los arquitectos se atreven a hacer eso son bien valientes porque puede resultar o puede no resultar, todo dependiendo de cómo se haya construido. Ahora, si se fiscalizó bien,
yo creo que no habría por qué preocuparse. Voy a analizar la oferta inmobiliaria de acá de Macul, voy a subir algunos videos de real estate para los que estén interesados en invertir en Chile y quieren invertir en un lugar emergente. Vamos a hacer un análisis, yo les voy a mostrar todo, así que suscríbanse a este canal, denle click a la campanita y nos vemos en los próximos videos, no en el siguiente, porque ustedes saben que este contenido es dinámico. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo les voy a estar mostrando, mira, ahí está la sala de ventas de uno de los edificios, de los miles de edificios que hay en esta zona. Vamos a ver algunas gemas del mercado inmobiliario. Que estén bien, nos vemos, chao. Aquí están recién comenzando, eso lo están entregando, por allá también. Se puede invertir en blanco, en verde. Mira por allá, aún queda más. O a lo mejor ustedes tienen la posibilidad de comprar un terreno acá y venderlo a una inmobiliaria. Tampoco es mala idea. Nos vemos, chao.